ejercicio se mueve a nivel del intestino delgado a través de ondas de contracción y relajación. Acá está representado el bolo alimenticio. Antes del bolo alimenticio viene una contracción, después una relajación. Se contrae, relaja, y así va avanzando, contrae y relaja. Estas son las contracciones peristálticas que lo vemos en el esófago, estómago e intestino delgado. ¿Cuál es su función principal? La propulsión del alimento, el movimiento del alimento. Pero a nivel del intestino grueso, ¿no? Una parte del intestino delgado, hay otro tipo de contracciones de segmentación. Aquí, por segmentos, se contrae y relaja, como ven. Esto facilita la propulsión del alimento escasamente, ¿sí? Facilita el movimiento del alimento, pero la función de estas contracciones de segmentación no es precisamente la propulsión del alimento, el movimiento, sino la mente. Porque haber contracción aquí y aquí hace que se genere una turbulencia y se mezcle el alimento. Entonces la función de este tipo de contracciones segmentarias es la mezcla más que la propulsión. Las contracciones peristálticas sí es para mover el bolo alimenticio, se puede mover en grandes distancias. Y las contracciones de segmentación sirven para mezclar el alimento. Antes del bolo, miren, en caso de las contracciones peristálticas, contracción del músculo circular y relajación del músculo longitudinal. ¿Quiénes estimulan esto? Esa contracción, la acetilcolina, la sustancia P y el neuropéptido. Después del bolo, la relajación produce relajación del músculo circular y contracción del longitudinal, quienes estimulan el BIM y el oxígeno. El vómito. Esto es una situación patológica, no es normal, ¿no? Y se produce, esto es un reflejo, es involuntario también. Uno puede estimular, sí, ¿no? Se coge la úvula y se estimula y puede venir el vómito, pero no lo puedes controlar. Una vez que se encadena, te va a venir el vómito. Es involuntario. Entonces es un reflejo. Como reflejo, ¿no? Tiene su punto de regulación en la médula, recibe la información aferente. ¿De dónde le llega la aferencia para que después se produzca el vómito? ¿De dónde va a recoger esa información? Miren, puede ser a nivel del medio vestibular. Es por eso que cuando hay compromiso del medio vestibular, por ejemplo, un tumor que comprime, el paciente puede venir por trastornos en la marcha, no tiene el equilibrio, tiene esa marcha de tambaleante, tiene el signo de Romberg, siempre me equivoco porque estoy con fisio y pienso que estoy en clínica, ¿okay? Entonces son síntomas que generan inestabilidad, vamos a decir así, por el nervio vestibular. Y esos pacientes pueden venir vomitando. Tienen trastornos del equilibrio y vienen vomitando por el compromiso del nervio vestibular, que lleva una aferencia a la médula para generar el vómito. ¿Dónde hay otra aferencia? La faringe posterior. Si no metanse el dedo y estimulan, van a después viene el vómito. ¿Dónde hay otra aferencia? El tracto gastrointestinal, y viene acá el cuarto ventricular. Por eso cuando aumenta la presión intraventricular, y a eso se llama hipertensión endocraniana. Por ejemplo, cuando una infección del sistema nervioso, una meningoencefalitis, aumenta la presión, ¿cómo viene el paciente? Con cefalea intensa, dolor de cabeza intensa y vómitos explosivos. Justamente porque ahí también en el cuarto ventrículo hay receptores que van a llevar la información hacia la médula y de ahí viene el reflejo del vómito. Entonces el vómito no solamente es compromiso del tracto gastrointestinal, sino también puede ser compromiso del sistema nervioso central. Entonces cuando un paciente vomita, lo más frecuente sí, pues es un trastorno gastrointestinal, pero hay que buscar también problemas neurológicos del sistema nervioso central. O acá de que las mujeres deben sufrir migraña. ¿Quién sufre migraña? Allá, no su compañera. Y seguramente que tu mamá, tus tías también sufren migraña. Entonces cuando le das su crisis de migraña, tiene cefalea intensa y vómito.
E incluso a veces el vómito les pasa el dolor. Doctor, ¿es netamente patológico el vómito? O también puede Algunas veces, pues, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de un vómito fisiológico. A mí se me ocurre por la ingesta de un cuerpo extraño. Eso puede ocasionar el vómito. Ya, pero ingerir un cuerpo extraño ya es patológico, ¿no? ¿Sí? Pero sí, o sea, no es normal, no es fisiológico, ¿no? Es patológico, ¿no? Porque compromiso del nervio vestibular, compromiso es patológico, no es patológico. Normalmente no estamos vomitando, no es normal. Abolición de las ondas lentas del estómago e intestino delgado que son responsables del peristaltismo. Entonces, esas ondas normales que existen se abolen, ya están abolidas y por eso el alimento ahora, el bolo alimenticio va a retornar, ¿no? Hay contracciones peristálticas inversas, ¿no? Que inician en el intestino delgado y se desplazan en dirección ahora hacia ascendente, ¿no? Ya es patológico, pero no es normal, ¿no? Ascendente hacia el estómago. Relajación del estómago, píloro, esfínter esofágico inferior, esfínter esofágico inferior, cierre de glotis. O sea, cuando yo vomito, tiene que cerrarse la glotis, si no, el alimento se pasaría también al aparato respiratorio. Y expulsión del contenido, ya viene el vómito. Entonces, todo es al revés en el vómito, ¿no? Se genera una onda peristáltica en el intestino delgado y va progresando. Entonces el estómago se tiene que relajar, el esfínter esofágico se tiene que relajar y el esfínter esofágico superior y el paciente único. Vamos ahora al intestino grueso. Aquí habíamos dicho ya que el intestino grueso, su función principal es la mente. Entonces vienen las contracciones secretarias. Se produce en el ciego y con lo proximal con la finalidad de mezclar el contenido. Más que propulsar, es mezclar. Y acá hay un movimiento especial, movimiento en masa. Entonces, los movimientos en masa se producen en cualquier punto del colon, entre 1 a 3 veces por día. Y son los que propulsionan grandes cantidades de ya no vamos a decir ya puro alimenticio, porque ya no son los desechos que voy eliminando. Y conforme me voy alejando o me voy yendo hacia el ano, ese contenido es cada vez más sólido, ¿no? El intestino delgado es todo líquido, voy bajando, cada vez se va haciendo más sólido, por lo tanto ya la expulsión es más difícil, ¿no? Entonces esos grandes contracciones musculares se llaman los movimientos de masa, que van a facilitar, ¿no?, que las heces no vayan transcurriendo a través del colon y ser eliminadas en el momento de la defecación. Entonces, el otro momento es la defecación. Y aquí existe otro reflejo, ¿no?, el reflejo recto esfincterial involuntario. Entonces, el recto se llena de heces, ¿no?, hace distensión, las fibras aferentes dan esa información y vuelve de la médula la información para que aparezca este reflejo recto esfincterial. El recto se llena de heces, se contrae el músculo liso del recto y se relaja el esfínter anal interno. Ese es involuntario. Pero ¿qué pasaría si toda la defecación sea involuntaria, ¿no? Que ahorita todos estaríamos aquí ya defecándose, ¿no? Viene la otra parte voluntaria. Cierto estímulo defecatorio, tengo que ir al water, pero me aguanto. Esa es la voluntad. Voy a aguantar que termine la clase y de ahí me voy. Pero ese es el esfínter anal externo. Ese es voluntario. Entonces, tiene que ajustarse, ¿no? Aguantar hasta que termine la clase y me voy y defecto. Esa parte es voluntaria. Pero el esfínter anal interno es involuntario. Va a propulsar, va a superar ese esfínter, va a estar ahí en la puerta para salir, pero gracias a ese esfínter anal externo que es voluntario, no defecto. Reflejo gastrocólico. La distensión del estómago por el alimento incrementa la motilidad del colon y aumenta la frecuencia de los movimientos en masa del intestino.
Es otro reflejo involuntario. Cada vez que hay alimento en el estómago, ¿no?, o distensión en el estómago, eso aumenta la motilidad en el colon y hace que aparezcan estos movimientos de masa. Es que por eso después de comer, a veces viene, ¿no?, el estímulo defecatorio, por este reflejo gastrocólico. ¿Quiénes estimulan eso? La colecistoquinina y la gastrina. Eso les hará pasar un revés, siempre es así, pero comieron, almorzaron y viene, ¿no?, el hábito. También es un hábito, ¿no? No dependiendo cada persona en qué momento defeca. Otros que es en la mañana, otros es que cada vez que comen pues se le viene este reflejo que es más pronunciado, gastrocólico, y viene la sensación, el estímulo de defecar. Vamos a revisar las secreciones gastrointestinales. En la parte oral, la saliva, que tiene altas concentraciones de bicarbonato, potasio y es hipotónica. Factores que aumentan la secreción de la saliva, el parasimpático y el simpático. Decíamos las dos cosas, ¿no? Esto va a ser una excepción a la regla porque el simpático y el parasimpático siempre tienen efectos contrarios, pero en este caso los dos hacen lo mismo, aumenta la secreción de la saliva, pero al predominio del parasimpático. Factores que inhiben. Claro, si hay una noche que estamos durmiendo, se inhibe la secreción de saliva. La deshidratación, claro, si estoy deshidratado, no voy a producir más saliva, entonces el organismo se defiende y trata de no orinar, de dos salivar, para no perder líquido. La atropina, ¿no?, es un anticolinérgico, ¿no?, ya que el parasimpático estimula la secreción. Este es un bloqueador de la acetilcolina, entonces va a inhibir la secreción de la saliva. Entonces, cuando usamos atropina, en casos, por ejemplo, de intoxicación con insecticidas y los órganos fosforados, usamos atropina. ¿Cuál es el efecto de la atropina? Va a ser taquicardia, no va a producir midriasis, y el otro efecto es que seca la secreción. No va a dar sensación de boca seca. La secreción gástrica, que contiene ácido clorhídrico que da la acidez, pepsinógeno, ¿no?, y el factor intrínseco. ¿Para qué es importante el factor intrínseco? Absorción de B12. Para facilitar la absorción de la vitamina B12 a nivel del yuno ilio. Estimulada por el parasimpático, el ácido clorhídrico es estimulada por la gastrina, producida por el mismo estómago, la acetilcolina, o sea, la inervación parasimpática, y la histamina. ¿Quién la disminuye? Cuando hay mucho ion hidrogenado en el estómago, hay mucho ácido en la secreción, eso es como un feedback negativo, ¿no?, disminuye la secreción. Cuando el bolo alimenticio está en el duodeno, entonces disminuye la secreción gástrica, justamente para evitar más acidez en el duodeno. La somatostatina, la atropina, y estos son fármacos que justamente utilizamos cuando hay úlceras duodenales y úlceras gástricas. Los bloqueadores receptores H2 como la cimetidina y el omeprazol es un inhibidor de BOM, que evita la secreción de ácido clorhídrico. La secreción pancreática, alto contenido de bicarbonato, que es isotónico con el plasma. Quienes aumentan la secreción del jugo pancreático, la secretina, la colecistoquinina y el parasimpático. La lipasa pancreática, la amilasa pancreática, las proteasas, estimulados por la colecistoquinínica y el parasimpático. Y la bilis, que contiene sal biliar, su principal componente, bilirrubina, fosfolípidos, colesterol, y estimulada básicamente por la colecistoquinina. Y si hay una resección biliar, ¿no?, porque es el hilio que produce la colecistoquinina, no habrá o disminuirá la secreción de bilis. Mira cuánto de saliva se produce al día, más o menos 1 litro de secreción salivar, que es un volumen muy alto pues para el tamaño de la glándula, ¿no? Son glándulas pequeñitas pero producen gran secreción.
Estas van a iniciar la digestión de los carbohidratos, los almidones y lípidos por las enzimas salivales. Dilución y tamponamiento de los alimentos ingeridos, lubricación con moco, ¿no?, del alimento ingerido. Ya desde ahí se empieza la digestión y lubricación del alimento, con la secreción salival. La producción de saliva estimulada por el parasimpático y simpático, aunque proviene del control parasimpático. No hay control hormonal, no hay hormonas que estimulan la secreción, solamente es control nervioso, simpático y parasimpático. El flujo sanguíneo es alto a nivel de las glándulas salivares y su contenido. ¿Qué contiene la saliva? Amilasa, que va a digerir los carbohidratos, ¿no?, lipasa, las grasas, calicreína, moco para lubricar los alimentos y la inmunoglobulina, que tiene un efecto protector, un efecto de defensa, ¿no? Si siempre los alimentos tienen bacterias, es imposible que no conocemos bacterias, pero gracias a esta inmunoglobulina, ¿no?, pues evita que nos infectemos. Son tres glándulas salivares, ¿no?, las glándulas parótidas, las submaxilares y las glándulas sublinguales. Esta es una representación de una de las glándulas. Tienes el acino glandular formado por las células acinares y luego tienes el conducto a través del cual se elimina la secreción salival. A nivel de los acinos, la secreción salival es isotónica, o sea, de la misma osmolaridad que el plasma. Pero a través que discurre, a través de estos conductos, ¿no?, de la glándula salival, ¿no?, esta secreción se vuelve hipotónica. Entonces, cuando ya se secreta la saliva, es hipotónica. ¿Y eso qué se debe? A que a nivel del ducto hay movimiento electrónico. Va a pasar del ducto hacia la circulación sanguínea sodio y cloro, se absorbe el sodio y cloro. Pero estas células ductales, estas células epiteliales del ducto, son impermeables al agua. O sea, el sodio, el cloro pasa, pero el agua no. Entonces, si le quito el soluto, estoy quitando el soluto, sodio, cloro, sal, cloruro de sodio, estoy sacándolo y el volumen se mantiene, baja el soluto con el mismo volumen, entonces se diluye la solución. Entonces es una solución importante. Y se secreta de la sangre hacia el tubo bicarbonato y potasio. Y acá están los mecanismos, ¿no?, cómo se produce. El sodio se absorbe del lumen hacia la célula a través de esta bomba, sodio, ion, hidrógeno. Se absorbe sodio, se elimina un ion hidrógeno. O la bomba cloro-bicarbonato, se elimina el bicarbonato y se absorbe el cloro. La otra bomba es la bomba hidrogeno-potasio, ¿no? Se elimina potasio y se absorbe ion hidrógeno. Y en el polo, este es el lumen, y en el polo sanguíneo, aquí, ¿no?, está la bomba sodio-potasio, absorbe sodio y ingresa el potasio. Pero el movimiento neto final de esto es que el sodio y cloro pasa a la sangre y el potasio y el bicarbonato ingresa al lumen, al ducto. Y lo que se secreta es una saliva hipotónica. Aquí solamente para comparar la concentración de electrolitos en el plasma y en la saliva. En el plasma, alto contenido de sodio, en la saliva el contenido es menor, justamente porque el sodio y el cloro se absorben, por eso es menor que el plasma. Si viene acá el cloro, que el plasma, sodio y cloro, menor que el plasma. Miren, en cambio el bicarbonato y el potasio se secretaban a la saliva, al ducto, por lo tanto el bicarbonato mayor que en sangre, el potasio también mayor que en sangre. Bicarbonato y
y potasio mayor en la saliva que en el plasma, justamente por ese movimiento de iones. Acá está la regulación de la secreción salival, los alimentos, ¿no?, en la boca, el olor de las comidas, también eso rápidamente, ¿no? La visión también hace que aumente ¿no?, estimula el parasimpático y a través del séptimo par y el glosofaringio, ¿no?, se estimule a las células acinales o ductales, ¿no?, para secretar saliva. Entonces ya desde que ingresa el alimento a la boca, ese es un estímulo para la secreción de saliva. Con la misma visión, el mismo olor del alimento hace que ya empiece a secretar saliva. ¿Cómo bloquear esto? A través de la atropina. Por eso el uso de atropina lo que reseca es la boca. Hay disminución de la secreción salival. Ojo, el mediador del nervioso es el séptimo par y el glosofaringio. Y el simpático inerva con las fibras de T1 hasta T3 y actúa a nivel de receptores beta-adrenal. Y su mediador químico aquí es el ABP cíclico, en cambio aquí es el fosfatidininositol, trifosfato y el calcio. Generalmente, ¿no?, se produce saliva tanto por inervación parasimpática y simpática. Los dos estimulan la secreción. ¿Qué tiene la secreción gástrica? Ácido clorhídrico, pepsinógeno, factor intrínseco y moho. Hay varias células en la mucosa estomacal, las células parietales, que se localizan en el cuerpo del estómago y producen factor intrínseco y ácido clorhídrico. El factor intrínseco estimula la secreción de la vitamina B2 y equilibrio, y el ácido clorhídrico da la acidez del estómago. Sigue en el cuerpo, un poco más abajo están las células principales que producen pepsinógeno y intervienen en el metabolismo de las proteínas. Ya en el antro tenemos a las células G que producen gastrina, pero miren, la gastrina no se secreta al contenido gástrico, esa es una hormona, ¿no? La gastrina, ¿no?, se secreta a la circulación sanguínea y vía circulación sanguínea va a ejercer su efecto. En el mismo antro también tenemos las células mucosas que van a secretar Esta es una glándula cíntica del estómago. Tenemos a las células epiteliales en la parte más superficial y en la parte más profunda tenemos las células mucosas, las células parietales y en la parte inferior las células principales. La célula parietal, ¿no?, encargada de la secreción de ácido clorhídrico. Entonces acá está el lumen y acá está la sangre. Lo que va a hacer la célula parietal es estimular la secreción de ácido clorhídrico hacia el lumen y hacia la sangre va a eliminar bicarbonato. Todo parte aquí del interior de la célula. CO2, que toda célula produce CO2 más agua, forma el bicarbonato. El bicarbonato luego se va a desdoblar en dióxido de hidrógeno y bicarbonato. El bicarbonato pasa al lumen o pasa al polo vascular, pasa a la sangre, y el dióxido de hidrógeno pasa al lumen a través de la bomba sodio-potasio. Entra potasio, sale dióxido de hidrógeno. Este dióxido de hidrógeno se une al cloro y forma el ácido clorhídrico que da la acidez al medio gástrico. Acá están las diferentes sustancias que regulan la secreción gástrica, ¿no? La integración simpática a través de una neurotransmisión acetilcolina va a actuar sobre receptores muscarínicos de la mucosa gástrica y va a estimular la secreción del ion hidrogenio. ¿Qué más? La gastrina, producida por las células G, ¿no? También a través del receptor de la colicistoquinina,
actúan y estimulan la secreción de iones hidrógeno. ¿Qué más? Hay otro estimulante, la histamina. Actúa sobre receptores H2. Entonces hay fármacos que bloquean estos receptores H2, como la cimetidina, la ranitidina. Entonces al bloquear estos receptores para histamina, entonces ya se inhibe todo este proceso, disminuye la secreción de hidrógeno. Ese fármaco se utiliza para el tratamiento de las gastritis, las úlceras pépticas, tanto duodenales como gástricas, ¿no? Pero que actualmente casi ya no se usan porque tenemos otros fármacos más efectivos que estos bloqueadores de los receptores H2. Tenemos los inhibidores de bomba. Acá está. En la bomba sodio-potasio, esta que veíamos acá. Esta bomba sodio-potasio, que ingresa potasio al interior de la célula gástrica, célula parietal, y elimina hidrógeno. Entonces los inhibidores de la bomba, como el omeprazol, el pantoprazol y el esomeprazol, bloquean esta bomba y bloquean entonces la secreción de ácido clorhídrico. Ese fármaco es mucho más efectivo que un bloqueador de los receptores H2. Aquí está. Bloquea la sodio-potasio. Ahora, quiero bloquear la secreción de H2, también podría usar atropina, ¿no? Atropina también bloquea la secreción de H2. ¿Quiénes inhiben la secreción de ácido clorhídrico? La somatostatina y las prostaglandinas, ¿no? Que es un efecto inhibidor sobre la secreción de ácido clorhídrico. Fases de la secreción gástrica. Tenemos la fase cefálica, que es mediada a través del nervio vago. Entonces, si yo tengo un alimento, una chuleta aquí, veo, bueno, y todo eso, ¿no?, lleva información de los sentidos, la vía aferente al sistema nervioso central, y de ahí viene a través del vago, ¿no?, la vía eferente. Entonces va a aumentar la secreción de ácido clorhídrico en la fase cefálica. ¿Cuánto aporta la secreción de ácido clorhídrico a la generar la secreción gástrica? Un 30%. O sea, no es lo principal la fase cefálica. Luego tenemos, ¿no?, la fase gástrica. Es decir, cuando el alimento ya me lo ingerí, me lo comí, llegó al estómago. Genera distensión. Entonces, acá hay reflejos nerviosos secretores locales, reflejos varales, estimulación de la gastrina y histamina. Entonces acá empieza la secreción por el alimento. ¿Cuánto aporta esto a la secreción gástrica? 60%. Es la principal. O sea, cuando el alimento llega al estómago. Acá hay quimioreceptores, mecanoreceptores que van a estimular la secreción gástrica. Hay reflejos nerviosos locales a nivel de los mecanoreceptores, reflejos varales, es decir, a través del vago, y a través también no solamente de los estímulos de tipo nervioso, sino también ya de tipo químico, como la gastrina y la histamina, que van a estimular la secreción gástrica. Entonces intervienen en el 60% de la secreción gástrica. Y finalmente, cuando el estómago llega al intestino delgado, pasa el estómago al intestino delgado, ¿no?, va también a estimular la secreción gástrica por mecanismos nerviosos y mecanismos hormonales. E intervienen en el 10% de la secreción gástrica. El vago, ojo, recuerden que lleva, ¿no?, las fibras aferentes de los quimio o mecanoreceptores hasta el sistema nervioso central, y por el mismo vago retornan las fibras eferentes que van a hacer el efecto, en este caso la secreción. ¿Por qué se forma la úlcera péptica? Esto es patológico, no es normal, es una enfermedad. Decíamos al inicio que había factores agresores, y esos factores agresores es el ácido clorhídrico, es la pepsina. La pepsina degrada la proteína, y la mucosa, el epitelio
no está formado por proteínas. Pero hay factores defensores. Estas mucosas del epitelio gástrico secretan bicarbonato. Entonces, esta capa de bicarbonato, ¿no?, está protegiendo a la mucosa gastroduodenal del efecto del ácido clorhídrico y la pepsina. Cuando se rompe ese efecto es cuando, por ejemplo, tenemos la infección por esta bacteria. Es la causa más frecuente de las úlceras pépticas, gástricas y duodenales, el Coates pylori, que lo ingerimos con sal recto. Esa bacteria, ¿no?, se ancla a la mucosa gastrointestinal y degrada esta capa, esta barrera protectora del bicarbonato. Entonces deja paso libre para que la pepsina y el ácido clorhídrico ataquen la mucosa gastroduodenal. Entonces hace como un forado aquí, ¿okay? Entonces ese ácido clorhídrico que está en el contenido gástrico va a pasar a la mucosa duodenal y ahí se va a absorber. O sea, se pierde ácido clorhídrico. Entonces baja la concentración de ácido clorhídrico en el estómago y eso es estímulo para mayor secreción de gastrina. Es un círculo vicioso, más gastrina, más ion hidrogenión, pero este ion hidrogenión se pierde por estas fisuras que se generan en la capa protectora. Menos ion hidrogenión, más gastrina. Entonces, en una úlcera gástrica tenemos que la producción de ion hidrogenión es baja, pero altos contenidos de gastrina. Factores de protección: bicarbonato moco, prostaglandinas, el mismo flujo sanguíneo, el moco, los factores de crecimiento de la mucosa que hacen que se reemplace, que aumente la producción de esta mucosa gastroduodenal, pero también los factores agresivos: ácido clorhídrico, pepsina, Helicobacter pylori, los AINES, ¿no?, que esos utilizamos para el dolor, diclofenac, naproxeno, ibuprofeno. No son desencadenantes de las úlceras. El estrés, ya viene el examen de astro, se estresa y aparece una gastritis, aparece una úlcera. Tabaquismo, el alcohol. Es también en la úlcera gástrica la secreción de ion hidrogenión baja porque se escapa por la mucosa, pero los valores de gastrina están elevados. Produce daños en la barrera de protección de la mucosa gástrica. Úlcera duodenal, acá es al revés. En la úlcera duodenal que tenemos altos contenidos de ion hidrogenión. Ahí no se pierde ion hidrogenión. Pero al haber alto contenido, de ion hidrogenión, aumenta la respuesta de la gastrina a la digestión de la comida. O sea, cada vez que ingiero más gastrina, más ion hidrogenión. Esta es la diferencia con la úlcera gástrica. La úlcera gástrica tiene bajo contenido de ácido clorhídrico, en cambio la úlcera duodenal tiene alto contenido de ácido clorhídrico. Aumento de la masa de células parietales debido al aumento de los valores de gastrina. Al aumentar la gastrina, aumenta la producción de células parietales y las células parietales que producen ácido clorhídrico. Síndrome de Sorio-Ellison. ¿Qué cosa es el síndrome de Sorio-Ellison? Es un tumor pancreático. Este tumor pancreático, ¿no?, produce gastrina. ¿Dónde se produce la gastrina normalmente? En el estómago, ¿no? Pasa la circulación sanguínea. Pero cuando uno adquiere un tumor, y los tumores son células autónomas, no se regulan con nada, y este tejido anormal empieza a secretar gastrina. Entonces, esas altas cantidades de gastrina que producen van a estimular la secreción gástrica de ácido clorhídrico, que es mucho más que la úlcera duodenal, y mire la gastrina mucho más. ¿Cuál es la característica clínica de una úlcera duodenal gástrica? Que es única. En cambio, si veo múltiples úlceras duodenales gástricas, ahí hay que sospechar que podríamos estar frente a un síndrome de Sorio-Ellison. La úlcera péptica normalmente es única. Cuando hay múltiples úlceras,
entonces hay que buscar ese tumor pancreático. La gastrina secretada por el tumor pancreático aumenta la masa de células parietales debido al efecto trófico del aumento de los valores de gastrina. ¿Alguna pregunta ahí?